El Imperio Británico, en su apogeo, fue la fuerza más extensa y poderosa que el mundo había visto jamás. Sus territorios ultramarinos se extendían a lo largo de un cuarto de la superficie terrestre, lo que significa que gobernaba casi un tercio de la población mundial. Desde Gibraltar, en la entrada del Mediterráneo, hasta las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, la influencia británica se hacía sentir en todos los continentes. Esta vasta expansión no solo representaba control político y militar, sino también un profundo impacto cultural y económico, ya que las leyes, el idioma y las costumbres británicas se diseminaron por todos estos territorios. A través de su presencia global, Gran Bretaña estableció rutas comerciales estratégicas, puertos, bases navales y ciudades administrativas que servían de nodos de poder y riqueza. La supremacía naval británica garantizaba que sus rutas comerciales estuvieran protegidas, mientras que la gestión mercantil de sus colonias aseguraba que los recursos fluyeran hacia la metrópoli, fortaleciendo su economía y consolidando su influencia internacional. Hoy en día, aunque la mayoría de estas colonias han obtenido su independencia, aún existen 14 territorios británicos de ultramar, como Bermudas, Gibraltar y las Islas Caimán. Estas posesiones muestran el legado duradero del imperio, recordando al mundo la magnitud del poder británico y su impacto histórico. Más allá de la geografía, el imperio dejó huellas culturales, políticas y lingüísticas que todavía son visibles en muchas partes del mundo, desde sistemas legales hasta la adopción del idioma inglés como lengua global. Este legado sigue definiendo, en muchos sentidos, la posición de Gran Bretaña en el escenario internacional contemporáneo. Los orígenes del Imperio Británico se remontan a mucho antes de que existiera el Estado moderno de Gran Bretaña. Inicialmente, la fuerza dominante en las Islas Británicas fue el Reino de Inglaterra, con una economía en desarrollo y un poder militar creciente. Inglaterra logró consolidar su control sobre los reinos más pequeños de Gales y partes de Irlanda, estableciendo así las bases de un poder centralizado. Sin embargo, al norte, el Reino de Escocia se mantenía independiente y orgulloso, resistiendo con éxito los intentos de invasión por parte de su vecino más poderoso, Inglaterra. Esta resistencia escocesa no solo preservó su identidad cultural y política, sino que también influyó en futuras uniones políticas y estrategias de expansión. Durante los periodos medieval y moderno temprano, Inglaterra comenzó a proyectar su poder más allá de las islas. Las primeras expediciones marítimas y comerciales fueron impulsadas por la búsqueda de nuevas rutas y territorios para el comercio y la colonización. Aunque los viajes iniciales, como los de Sir Francis Drake o Sir Martin Frobisher, reclamaron tierras en nombre de Inglaterra, no siempre resultaron en asentamientos duraderos. Estos primeros intentos sentaron las bases para la futura expansión global, demostrando la capacidad de Inglaterra para explorar, reclamar y eventualmente administrar territorios lejanos. El éxito de Inglaterra en su territorio local y su habilidad para consolidar poder político y económico fueron esenciales para la formación de un imperio que, siglos después, abarcaría continentes enteros. La combinación de estabilidad interna, fuerza militar y ambición marítima permitió que una nación relativamente pequeña se preparara para convertirse en el imperio más grande que el mundo había visto. Durante el reinado de Isabel I, Inglaterra comenzó a mirar más allá de sus costas con el objetivo de explorar y reclamar territorios que aún no estaban bajo el control de otras potencias europeas. La reina otorgó comisiones de exploración y comercio a aventureros como Sir Francis Drake y Sir Martin Frobisher, quienes reclamaron tierras en nombre de Inglaterra. Sin embargo, muchos de estos primeros intentos no resultaron en asentamientos permanentes. Las expediciones exploratorias sirvieron principalmente para trazar mapas, estudiar territorios y establecer reclamaciones simbólicas de poder. Uno de los primeros esfuerzos de colonización fue la fundación de la colonia de Roanoke, en América del Norte, en 1585. Esta colonia fracasó de manera misteriosa. Los colonos desaparecieron sin dejar rastro,
generando uno de los mayores enigmas de la historia colonial inglesa. A pesar de estos fracasos iniciales, Inglaterra no abandonó sus ambiciones ultramarinas. Se desarrolló un enfoque más organizado mediante la creación de compañías de acciones conjuntas, como la Levant Company en 1592 y la Compañía de las Indias Orientales en 1600. Estas compañías recibieron monopolios sobre el comercio inglés en ciertas regiones, combinando intereses comerciales y coloniales, y actuando como motores para la expansión económica y política en ultramar. Estos primeros pasos demostraron que Inglaterra estaba lista para construir un imperio basado en la exploración, el comercio y la colonización. Aunque los fracasos iniciales eran frecuentes, cada expedición proporcionaba lecciones valiosas sobre la administración de territorios lejanos, la logística de los viajes oceánicos y la interacción con poblaciones locales. Así, los cimientos de un imperio global comenzaron a establecerse, combinando ambición marítima, intereses comerciales y planificación estratégica que más tarde definirían la expansión británica a nivel mundial. A medida que Inglaterra consolidaba sus primeros territorios ultramarinos, surgió la necesidad de organizar su administración de manera eficiente. Se desarrollaron tres tipos principales de colonias: colonias de la corona, colonias con carta y colonias propietarias, cada una con estructuras de gobierno y niveles de autonomía distintos. Las colonias de la corona estaban bajo el control directo del monarca británico, aunque eran administradas localmente por un gobernador nombrado por la corona y asistido por un consejo local. Este modelo aseguraba que el poder del rey se mantuviera firme en territorios estratégicos, garantizando la lealtad política y la seguridad de los intereses británicos. Las colonias con carta eran similares, pero en lugar de depender de un gobernador real, funcionaban bajo un estatuto corporativo, generalmente emitido a una compañía o corporación. Estas colonias ofrecían a los colonos más libertad política y cierta participación en la toma de decisiones locales, equilibrando el control imperial con las necesidades y derechos de los habitantes. Por último, las colonias propietarias eran gobernadas por individuos que normalmente lideraban compañías de acciones conjuntas. Estas colonias eran empresas comerciales con responsabilidades hacia sus accionistas. A menudo, los gobernadores no residían en el territorio, delegando el gobierno a autoridades locales. Con el tiempo, muchas de estas colonias propietarias demostraron ser difíciles de manejar y fueron absorbidas por la corona, convirtiéndose en colonias reales. Este sistema de organización permitió a Inglaterra expandirse de manera ordenada, combinando control directo con autonomía limitada según las circunstancias. La diversidad de estructuras también reflejaba un enfoque pragmático: garantizar la lealtad, proteger intereses económicos y experimentar con modelos administrativos que más tarde servirían como base para la expansión global del Imperio Británico, adaptándose a los desafíos de la colonización en territorios lejanos y diversos. Un desarrollo clave y a menudo pasado por alto en la expansión británica fue la plantación de Ulster, un experimento de colonización interna que sirvió como modelo para futuras empresas coloniales. Durante los primeros años del reinado de Jacobo, protestantes de Escocia e Inglaterra fueron trasladados al norte de Irlanda para establecer asentamientos controlados y organizados. Este proyecto no solo tenía fines económicos, sino también políticos: consolidar el control inglés sobre territorios irlandeses estratégicos y asegurar la lealtad de los colonos en una región históricamente difícil de dominar. La plantación de Ulster demostró la efectividad de la colonización planificada. Se seleccionaron cuidadosamente los colonos, se les otorgaron tierras y se establecieron normas claras para la administración y defensa de los asentamientos. Los líderes de este proyecto desarrollaron habilidades de gobierno y organización que más tarde aplicarían en colonias más lejanas, incluyendo América del Norte y el Caribe. Muchos de los individuos involucrados en Ulster se convertirían en figuras centrales en la expansión británica, llevando consigo experiencias en la gestión de conflictos, distribución de tierras y establecimiento de infraestructuras locales.
Este enfoque sistemático también reflejaba la filosofía imperial de Inglaterra, la combinación de control militar, administración organizada y explotación económica de los recursos locales. La plantación de Ulster fue, en esencia, un ensayo de colonización eficiente, que mostró cómo la planificación estratégica y la migración selectiva podían garantizar estabilidad, prosperidad y lealtad en territorios recién conquistados. Este modelo se replicaría durante los siglos XVII y XVIII, sentando las bases para el crecimiento sostenido del Imperio Británico en el Nuevo Mundo y más allá, consolidando su poder y presencia global. Durante el siglo XVII, Inglaterra comenzó a expandir sus colonias en América del Norte y el Caribe, combinando nuevos asentamientos con la adquisición de territorios de otras potencias europeas. Algunas colonias fueron fundadas como nuevos proyectos de exploración, mientras que otras se anexaron tras conflictos con rivales. Por ejemplo, Nueva York fue tomada a los holandeses en 1665, consolidando el control inglés sobre áreas estratégicas y rutas comerciales importantes. El crecimiento colonial inglés no solo se centró en la posesión de tierras, sino también en la construcción de redes comerciales que conectaran estas colonias con la metrópoli. En África y las Indias Orientales, Inglaterra estableció fábricas comerciales y puestos fortificados, que sirvieron como centros de intercambio de productos y recursos, incluyendo la participación en el comercio transatlántico de esclavos, que, aunque brutal, fue extremadamente lucrativo para la economía británica. La colonización también implicó la adaptación y transferencia de modelos administrativos internos. Los líderes de la plantación de Ulster, por ejemplo, aplicaron sus experiencias en nuevas colonias, gestionando tierras, estableciendo normas y supervisando asentamientos organizados. Este enfoque sistemático permitió a Inglaterra consolidar su control, asegurar el comercio y enfrentar desafíos locales y extranjeros. La expansión en América del Norte y el Caribe reflejó la estrategia global de Inglaterra: combinar fuerza militar, comercio mercantil y organización administrativa para asegurar su dominio. Estas colonias sirvieron como puntos estratégicos para la proyección de poder británico, sentando las bases para futuras adquisiciones y fortaleciendo la presencia de Inglaterra en el mundo, lo que más tarde permitiría al Imperio Británico convertirse en la potencia colonial más grande de su tiempo. Mientras Inglaterra consolidaba sus colonias en América y el Caribe, también se enfocó en desarrollar redes comerciales en África y Asia. La creación de la Compañía Real Africana en 1660 fue un paso decisivo para asegurar el control británico sobre el comercio africano, especialmente en relación con el lucrativo, aunque brutal, comercio transatlántico de esclavos. Esta compañía construyó factorías y puestos fortificados, estableciendo un sistema comercial eficiente que conectaba África con las colonias americanas y la metrópoli, asegurando el flujo constante de recursos y mercancías. El éxito de estas operaciones dependía de la coordinación entre intereses privados y control estatal, un modelo que permitiría a Inglaterra proyectar poder en territorios lejanos sin comprometer recursos excesivos. Además, estas compañías sirvieron como entrenadores de futuros administradores coloniales, quienes aprendieron a manejar conflictos locales, logística comercial y estrategias de defensa en entornos hostiles. Paralelamente, Escocia también buscó participar en la expansión ultramarina, pero sus intentos, como las colonias en Nueva Escocia, Cabo Bretón y Carolina, fracasaron rápidamente. El desastre más notable fue el Proyecto Darien de 1698, que buscaba establecer una colonia en el Istmo de Panamá. La expedición escocesa sufrió hambre, enfermedades y ataques, lo que provocó la muerte de miles y un colapso financiero en Escocia. Este fracaso dejó claro que el control efectivo de colonias requería experiencia, planificación y recursos, lecciones que Inglaterra aplicaría exitosamente en su expansión posterior. La combinación de fuerza militar,
Control comercial y administración organizada permitió a Inglaterra construir una base sólida para su imperio global, estableciendo un modelo replicable que más tarde definiría la dominación británica en múltiples continentes. A principios del siglo XVIII, Inglaterra y Escocia seguían siendo reinos separados, aunque vinculados bajo la misma monarquía tras la ascensión de Jacobo I de Escocia como Jacobo I de Inglaterra. Esta unión personal sentó las bases para una colaboración más estrecha, pero los parlamentos y estructuras legales de ambos países permanecieron independientes durante varias décadas. La situación política era compleja. En Escocia, la sucesión protestante no estaba garantizada de la misma manera que en Inglaterra, lo que generaba incertidumbre sobre el futuro de la corona y posibles conflictos de poder. Bajo el reinado de la reina Ana, se promovieron esfuerzos legislativos para unir los parlamentos de Inglaterra y Escocia, con el objetivo de crear un frente unido y asegurar una línea de sucesión protestante para la monarquía. Finalmente, en 1707 se aprobaron los Actos de Unión, y ambos países se consolidaron bajo el nombre de Gran Bretaña. Esta unificación política fortaleció el control británico sobre sus territorios internos y facilitó la coordinación de sus estrategias coloniales en ultramar. La unión permitió a Gran Bretaña proyectar su poder más eficientemente, tanto en Europa como en sus colonias, al combinar recursos militares, económicos y administrativos. La consolidación interna también ofreció estabilidad para la expansión comercial y marítima, asegurando que las decisiones estratégicas sobre nuevas colonias y rutas comerciales fueran consistentes y respaldadas por un gobierno centralizado. Este periodo de consolidación política fue crucial para preparar a Gran Bretaña para los conflictos del siglo XVIII y XIX, donde su habilidad para coordinar recursos, mantener la estabilidad interna y expandirse internacionalmente sería determinante en la construcción de lo que se conocería como el Imperio Británico, el más extenso y poderoso de su época. Durante los siglos XVIII y XIX, Gran Bretaña consolidó su poder no solo a través de la colonización, sino también mediante conflictos militares en Europa y en sus territorios ultramarinos. La participación en guerras como la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, permitió a Gran Bretaña obtener concesiones territoriales significativas. Tras la victoria, territorios estratégicos como Newfoundland y Acadia en América del Norte, así como las islas mediterráneas de Gibraltar y Menorca, pasaron al control británico. Estas adquisiciones fortalecieron la posición geopolítica de Gran Bretaña, asegurando rutas comerciales y puertos estratégicos para su flota. Paralelamente, la Compañía Británica de las Indias Orientales, aunque técnicamente una entidad privada, desempeñó un papel central en la expansión británica en Asia. Tras la victoria en la Batalla de Plassey en 1757, la compañía consolidó el control sobre Bengala, eliminando la influencia francesa en la región y estableciendo a Gran Bretaña como la potencia dominante en India. Este triunfo militar y comercial no solo aumentó la riqueza británica, sino que también sentó las bases para la administración directa del gobierno británico en el subcontinente en 1858, conocido como el Joya de la Corona. Además, guerras posteriores, como la Guerra de los 7 Años, permitieron a Gran Bretaña capturar Quebec y Florida, extendiendo su control sobre prácticamente toda la costa este de América del Norte. La combinación de poder militar, estrategia diplomática y expansión comercial convirtió a Gran Bretaña en la principal potencia colonial y marítima de su tiempo, consolidando un imperio cuya influencia global marcaría la política, la economía y la cultura de numerosos continentes durante los siglos siguientes. A pesar de su poder y expansión, el Imperio Británico comenzó a enfrentar serios desafíos a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Factores como las guerras mundiales, las tensiones internas en las colonias y el auge de movimientos nacionalistas comenzaron a debilitar el control británico. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña dependió enormemente de sus colonias y dominios para suministros, tropas y recursos estratégicos.
Más de 2,5 millones de hombres de Canadá, India, Australia y Nueva Zelanda participaron, muchos sacrificando sus vidas. Aunque la victoria consolidó temporalmente la posición global británica, también dejó al país agotado económicamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, la situación se volvió insostenible. Gran Bretaña estaba financieramente debilitada y ya no podía mantener su extenso imperio. A lo largo de las décadas de 1940, 50 y 60, muchas colonias y dominios obtuvieron su independencia, un proceso conocido como el viento del cambio. Sin embargo, incluso con la independencia política, la mayoría de estas naciones mantuvieron lazos culturales y políticos con Gran Bretaña a través de la Mancomunidad Británica de Naciones. El final más simbólico del imperio se dio en 1997, cuando Hong Kong fue devuelto a China, marcando el cierre de casi 400 años de dominio británico. Aún así, el legado del imperio persiste. El inglés es el idioma más hablado del mundo, y la cultura, leyes y prácticas británicas siguen influyendo globalmente. La diversidad étnica y cultural moderna de Gran Bretaña refleja este legado, con personas de todo el mundo viviendo en la isla que inició este ambicioso proyecto imperial. Así, aunque el imperio terminó, su influencia perdura en la política, economía y cultura global.